Así estamos con Rafael Domínguez, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Agape TV, Canal 8. Las cooperativas de la red de Fedecases nacieron hace más de 50 años para brindarle a la población servicios financieros accesibles, con sentido social y de pertenencia. Y ya que al asociarse a una cooperativa de ahorro y crédito te vuelves dueño de ella y participas de las decisiones y resultados económicos. La red de cooperativas Fedecases tiene medio siglo contigo, abriendo oportunidades. Estamos listos para nuestra conversación de hoy con el diputado Ernesto Mason, a quien hemos invitado para tocar en particular este tema, cómo se manejó después de que los videos se hicieron públicos de reuniones entre él, el alcalde de Ilopango y grupos de pandilleros, hablando en aquel momento del proceso electoral, para situarlo también en el tiempo. Diputado, esto al interior del partido está resuelto, entenderíamos por lo que dijo el Comité de Ética, que no encontraba causas ni mérito, pero al interior del partido mucha gente reacciona diciendo que esto incluso debería ser un elemento para pedir perdón, para manejarlo de otra manera. Mira, yo soy respetuoso de las opiniones de diferentes miembros del partido que se han expresado públicamente, muchas veces tal vez por desconocimiento del proceso que realizara el Tribunal de Primera Instancia en primer caso, o desconocimiento de lo que ocurrió y el propósito de las reuniones que hubo que hacer con representantes de las pandillas para que permitieran a nuestra gente ir a votar. En algunos casos también se debe a la necesidad de protagonismo que puedan tener algunos miembros del partido que les gusta salir a la palestra, hacer noticia y lastimosamente lo hacen atacando a otros miembros del partido sin conocimiento. Yo he dado, Rafael, todas las explicaciones que hubo que dar desde el primer día. Desde el primer día que saliera ese video di la cara, di los motivos, di por qué el partido tuvo que hacer ese tipo de acercamientos, porque teníamos a las pandillas totalmente volcadas en contra de nuestra gente, en contra de la militancia del partido, la gente que cuidó el voto para el partido en la primera vuelta, incluso de los votantes de Arena. Decomisaron DUI, se establecieron al interior, a la entrada de los centros de votación para impedir el ingreso a aquellos que ellos tenían identificados como simpatizantes de Arena, se establecían a las salidas de las comunidades, amenazaron a mucha gente que si iba a votar iban a tomar represalias en contra de ellos, y eso fue producto de dos cosas principalmente. Una fue el pacto gobierno-pandillas que existía, y un pacto electoral del FMLN con las maras, donde incluso se ha conocido después que incluso les pagaron para que sacaran DUIs, etcétera, y otro tipo de arreglos logísticos que hubo de cara a la primera vuelta para que las pandillas ayudaran al FMLN y se volcaran en contra de Arena. Y por otro lado fue producto de una mala campaña que había hecho nuestro partido en materia de seguridad, donde centraba el mensaje del plan de seguridad únicamente en el elemento represivo, cuando lo que se tenía era un plan integral con un alto énfasis en la reinserción y un alto énfasis en la prevención para buscar sacar a más gente de estos grupos criminales. La semana pasada, más o menos una semana atrás, el periódico digital El Faro y otros medios decían: las maras ahora sí aceptan, y había un comunicado donde decían que hubo una negociación y que se les había incumplido, que es un poco lo que usted está narrando en aquel momento, para situarlo en el tiempo, ¿no? Ahora ha pasado bastante agua debajo del puente desde esa reunión, de esos videos, a la realidad entre la relación gobierno, pandillas, políticos y las pandillas, y usted mismo dijo que había que tener este tipo de contactos, que lo nefasto era la tregua, pero no este tipo de acercamientos, porque quien quiera hacer política en el país tiene que sentarse con los pandilleros. La pregunta es sobre cuál es la realidad entonces entre la política y las maras en este momento. Bueno, yo considero nefasta no la tregua, sino el pacto gobierno-pandillas. Si se hubiera limitado el gobierno a ser un facilitador de una tregua entre las dos pandillas dentro del marco de la legalidad, eso no hubiese tenido nada de malo. El problema es que el gobierno empezó a hacer una serie de acciones que se salían del marco de la ley. Le entregaron dinero público a los cabecillas de las pandillas, provenientes de las tiendas de los centros penales. Hicieron traslados ilegales,
falsificaron informes criminológicos para sacar a los cabecillas y máximos líderes de las pandillas del penal de máxima seguridad y llevarlos a otros penales. Les permitieron libertad de comunicación absoluta desde los penales para que pudieran desde ahí ordenar los crímenes y coordinar esfuerzos de las pandillas. Les entregaron territorios donde la policía no penetraba para que ellos tuvieran libertad de gestión y de hacer lo que quisieran en esos territorios. Eso fue un pacto nefasto entre el gobierno y las pandillas que les permitió a las pandillas triplicar su ámbito de gestión, fortalecerse muchísimo más, armarse muchísimo mejor y someter a la población de tal manera que de tener una incidencia alta en alrededor de 80 municipios antes del pacto gobierno-pandillas, ahora lo tienen en 220, 230 municipios. Esto obliga a que en todo nivel, desde el paletero, el sorbetero, el dueño de una tienda, hasta las empresas multinacionales y las empresas más grandes establecidas en el país, tengan que tener algún tipo de diálogo, en muchos casos hasta pagar extorsiones. Y eso no excluido a los partidos políticos. Nosotros nos vimos en la obligación de tener este tipo de acercamientos, aclaro, dentro del marco de la legalidad. Nosotros nunca fuimos a pedirles que se volcaran en contra del FMLN, nunca fuimos a pedirles que nos ayudaran en las elecciones. Lo que fuimos a pedirles es simplemente déjennos a la gente votar, déjennos en paz, no nos frieguen, dejen a que la gente ejerza libremente el voto y para que tuviéramos una elección que fuera el producto de la voluntad del pueblo salvadoreño y no el producto de lo que resultara de un pacto entre el FMLN y las maras. Pero escuchamos que se ofrecía hasta un ministro, o al menos que se opinara en ningún momento, ministro. y eso fue parte que yo lamento, la tergiversación de titulares que hizo el medio que publicó eso. Yo desde el primer momento les di una entrevista, decían que se les ofrecía una nueva tregua, cosa que no es cierto. Incluso hay afirmaciones claramente establecidas en la grabación donde se dice: al que siga delinquiendo se le va a perseguir, no habrá tregua, ¿verdad? Eso es algo que se dice, se reitera, se les reitera que todo lo que si bien pudiera haber algún tipo de diálogo para facilitar la pacificación, tendría que ser dentro del marco de la legalidad. En ningún momento se les ofrece un ministro. Y ahí vienen un poco mis dudas, porque la legalidad, teniendo vigente la ley de proscripción de pandillas, prácticamente imposibilita todo eso entre cualquier persona que quiera relacionarse con ellos, pero esta no se ha aplicado en esa plenitud. ¿Hasta dónde entonces, por eso decía yo, marca lo que el Tribunal de Ética del Partido Arena ha dicho, marca entonces el futuro en la relación del gobierno, de los partidos políticos con las pandillas? Mira, yo creo que no debemos satanizar el diálogo y es lo que se ha hecho. Se ha mezclado o se ha confundido un pacto ilegal entre el gobierno y las pandillas con el diálogo con grupos criminales. Si el diálogo tiene como fin el sacar a esta gente de la violencia, el sacar a más gente de estos grupos criminales y busca la pacificación, la reinserción, la readaptación, resolver el hacinamiento carcelario, adecuar las condiciones en los penales para que se permita una verdadera rehabilitación. Eso no debería tener nada de malo. En otros países del mundo, bueno, en la ciudad pandilleril por excelencia en el mundo, eso funcionó en Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles. Había mano dura contra el que estuviera delinquiendo, pero también habían oportunidades de salirse de esos grupos, buscar los elementos de reinserción, trabajar y apostarle duramente a la prevención del delito para que no siguieran reclutando estos grupos a los jóvenes. En fin, todo eso debe ser parte de una integralidad, de un plan. Todas estas acciones que ha tomado el gobierno y que las ha logrado con consenso, y muchas de esas han sido propuestas de Arena, que han tenido algún éxito recientemente, se centran únicamente en el elemento represivo. Está muy bien, pero si no van acompañadas del elemento preventivo y del elemento de reinserción, no van a funcionar o no van a ser sostenibles en el mediano y largo plazo. Por eso debe haber una integralidad de un plan que le apueste. Bueno, aquí incluso se ha criticado algunas gestiones de gente que de buena fe ha entrado como facilitadores de estos procesos de pacificación. Incluso es la labor pastoral que tienen que hacer sacerdotes como Fabio Colindres, por ejemplo, y se le ha satanizado eso, ¿verdad? El problema es cuando se salen del marco de la ley y cuando se ofrecen beneficios que no pueden ser ni sostenibles ni están y son ilegales. Hay una desesperación en todos por querer vencer este tema y de los homicidios, de la violencia en las calles, y nos lleva a tomar decisiones
arriesgadas, ¿no? Como esta de la tregua, pero vuelvo sobre el tema a futuro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque si ya hemos pasado porque todos los partidos negocian votos o han estado con ellos viendo cómo resuelven incluso su participación política en los territorios, porque no los dejan ni entrar, es decir, al futuro inmediato, ¿cómo vamos a entender esas relaciones? Bueno, debe haber una integralidad de un plan. En primer lugar, creo que el tema de seguridad debe sacarse de ese debate estéril y polarizante entre partidos políticos, y debe lograrse un acuerdo nacional por la seguridad, un acuerdo nacional que sea integral, que tenga un plan que le apueste decididamente a la prevención, que le apueste a la educación pública del país también como un elemento preventivo muy importante, que le apueste a la generación de oportunidades para los jóvenes, para alejarlos de estos grupos, que fomente la prevención mediante la masificación del deporte, apoyada con las comunidades, con las municipalidades, las iglesias, las ONGs. Pero todo eso ya lo probamos, ¿o no? Hemos hecho unas inversiones enormes desde el Consejo de Seguridad Pública en los tiempos de Samayoa, por ejemplo, y hasta estas fechas no hemos visto que se desarticulen los grupos criminales o las pandillas. Bueno, si tú recordarás, en Arena, en el gobierno de Francisco Flores y luego en el Tony Saca, pasó la mano dura y la supermano dura. Cometió el error los gobiernos de aquel entonces de centrar únicamente en el elemento represivo, el combate a la delincuencia, y no apostarle de manera decidida al elemento preventivo, a la reinserción, a resolver el hacinamiento carcelario. Rafael, tenemos el cuádruple de capacidad de reos en los penales, de la capacidad instalada que tienen los penales. Ahorita se está resolviendo, se están construyendo, se están ampliando algunos centros penales, algunas granjas temporales, etcétera, que eso va a venir a ayudar a aliviar un poco eso. Pero ¿cómo podemos esperar que un reo al cumplir su condena o al salir del penal salga rehabilitado? Los que salen es con maestría en delincuencia, si están en esas condiciones de alguna manera infrahumanas en los penales. Los centros penales tienen dos funciones: uno es el elemento punitivo, debe castigar a quien cometa el delito, pero otro es el elemento de rehabilitación. O sea, debe también rehabilitar para que cuando salga esta persona sea un ente productivo de la vida nacional y no siga delinquiendo y no siga acercado en estos grupos. El sistema penitenciario actualmente de alguna manera hasta lo fomenta. Entonces tenemos que apostarle de manera integral a los tres ejes de esto, que es la represión, el combate efectivo a la criminalidad. El otro es la prevención, que es apostarle a alejar a los jóvenes de estos grupos, prevenir de que se involucren en estos grupos. Y el otro tema es el de rehabilitación o de reinserción, que aquellos que quieran salirse, porque estoy consciente que no todos son rehabilitables. Hay gente que ha matado 10, 15 veces, que es imposible insertarlo como un ciudadano normal a la sociedad. Pero hay muchos recién reclutados o muchos que ya tienen un grado de madurez, que quieren salirse de esos grupos, no quieren esa vida para sus hijos y quieren encontrar las oportunidades para poderse insertar y ganarse la vida de una manera decente y legal. Creo que integralmente, si se le apuesta a esos tres ejes, de manera decidida y no solo al elemento represivo, esto se puede resolver y puede ir mejorando. También el gobierno debe dejarse ayudar. El gobierno debe aceptar y tomar en cuenta propuestas que vengan de la oposición, propuestas que vengan del sector privado. ANEP presentó un plan integral muy bueno, generado por la gente de Rudolph Giuliani. Simplemente lo agarró el gobierno y lo engavetó. Ahora finalmente están tomando en cuenta algunas de esas propuestas. Algunas de las propuestas de Arena se están dejando ayudar a lo largo de los últimos 2 meses y se han logrado algunas decisiones por consenso de la Asamblea Legislativa, algunas reformas de leyes que están dando algún grado de resultado. Ojalá este diálogo real y sincero continúe y el gobierno permita ese clima para que se generen entendimientos y consensos alrededor del tema de la seguridad, se separe del debate estéril y político y se logren acuerdos de país. Entonces, ¿validaríamos el diálogo con los grupos criminales? O sea, ¿debe seguirse dialogando? El diálogo como mecanismo de sacar a esta gente de la violencia creo que es válido. Y ha funcionado. ¿Puede haber un diálogo que logre eso? Yo creo que si se dialoga... Porque hasta ahora lo que hemos visto son diálogos para ofrecer algo a cambio de algo. En todos los videos y cosas que hemos visto son siempre para eso, un interés de los partidos para obtener un beneficio. Bueno, nosotros no ofrecimos nada que no estuviese plasmado en el plan de gobierno de Norman Quijano y René Portillo Cuadra, a diferencia de otros partidos que a saber qué habían ofrecido y que hoy dicen los pandilleros que no les cumplieron. Nosotros ofrecimos reinserción, ofrecimos
readaptación, resolver el hacinamiento carcelario, apostarle a la prevención y que podía haber un diálogo dentro del marco de la legalidad. Un diálogo, vuelvo y insisto, dentro del marco de la ley, que busque como fines sacar a esta gente de la violencia y que no ofrezca cosas que no son sostenibles en el tiempo, como fue lo que pasó en el pacto gobierno-pandillas. Ofreció cosas ilegales y ofreció cosas que no podía sostener en el tiempo, porque cuando les empezaron a dar dinero a los cabecillos de las pandillas, ellos venían y pedían más, y decían, y si no nos dan más, entonces subimos los índices delincuenciales, y si no nos trasladan a esta gente a estos penales, entonces subimos los índices delincuenciales de vuelta. Y si no nos dan estos territorios y no queremos que la policía entre aquí, no queremos que tal. Entonces llegó a tal situación tan precaria que fue imposible al gobierno salirse de lo que estaban haciendo. Y esperaría yo también que se llegue hasta los máximos responsables de ese pacto que tanto daño le ha causado al país y que ha permitido que estos grupos se fortalezcan de la manera que se han fortalecido. Vamos a hacer una pausa pequeña y enseguida continuamos con esta conversación. Hay otros elementos de la coyuntura también que será importante conocer la opinión del diputado Ernesto Mason, que nos acompaña esta mañana. Solo quiero recordarle que ya en El Salvador existe la posibilidad de tener los plásticos de la era inteligente. ¿Por qué? Porque son plásticos amigables con el medio ambiente. Si usted utiliza en la creación de estos plásticos el aditivo D2W que vende Mundo Rep, estos plásticos se degradan rápidamente y ya no son más una amenaza para el medio ambiente. Este aditivo puede usted enterarse cómo funciona visitando la página web mundorep.com.sb o llamando al 2221 3313 o 2221 3314. Plásticos que se degradan rápidamente en el medio ambiente solo con D2W. Ya volvemos. Seguimos con Así Estamos. No deje que su mercadería se dañe. Si usted se dedica al transporte terrestre, use los toldos y lonas de Coralón para su pick-up, su camión, no importa de qué tamaño o cuál sea el requisito. De Coralón puede fabricarle lonas para cualquier modelo. Y recuerde que son lonas especiales, toldos totalmente sellados que vuelven impermeable el interior de su camión. Por lo tanto, su mercadería está libre de problemas ahora que vienen las lluvias. Contacte a Decoralón, busque más información en decoralón.com. Entérese de la calidad de Coralón, calidad internacional con lonas y acabados de primer mundo para necesidades urgentes en el traslado de su mercadería. Estamos conversando con el diputado Ernesto Mason del partido Arena. Hablamos sobre el tema del diálogo con las pandillas, la resolución del Tribunal de Ética exonerándolos a él y el alcalde de Ilopango por esa reunión que conocimos en los videos. Ahora, diputado, hay otra pregunta sobre esto. El ámbito de corrupción en medio de toda la tregua y la situación que ahora se está investigando nos lleva incluso a que desde el mismo Ministerio de la Defensa se venden armas o se está investigando esto. Entonces, ¿cómo entender que podemos llegar a un proceso de desarmar los grupos pandilleriles si en medio también está la corrupción? ¿Cuánto dentro de esto es discurso real y cuánto es posible lograr cuando tenemos una situación de corrupción? Vemos los centros penales utilizados también como caja chica, el dinero de los cafetines. Entonces, ¿cuánto de esto podemos decir es una buena acción o es al final usar esta acción para cubrir más corrupción? Mira, lo positivo es que está saliendo a la luz pública. Lo positivo es que hay procesos iniciados. El caso del pacto gobierno-pandilla, capturaron alrededor de 17 personas o giraron órdenes de captura para 17 personas que son mandos medios. Ellos no se mandan solos. Ellos recibían órdenes directrices que venían desde más arriba. Y yo lo que esperaría es que esta investigación se siga profundizando para que se llegue a determinar quiénes son los máximos responsables y que se procese a los máximos responsables de haber dado las directrices para que se diera ese nefasto pacto entre el gobierno de El Salvador y las pandillas. El otro caso, el caso de las armas que se han extraviado en el Ministerio de Defensa. No sé si de alguna manera podrán estar relacionadas
con el pacto gobierno-pandillas, ese extravío de armas, o si habrá sido otro caso aislado de corrupción de que se vendían esas armas en el mercado negro para beneficio particular de los involucrados. Esperaría también que se profundicen esas investigaciones. Hay una solicitud por parte del fiscal general de la República de iniciar un antejuicio en contra de un exministro, actual embajador de El Salvador, para que se determinen responsabilidades en ese caso. La corrupción debe combatirse, venga de donde venga, y no podemos esperar que la institucionalidad de nuestro país funcione adecuadamente y se logren resultados positivos si está ese germen de la corrupción por todos lados. Yo creo que en la medida en que se profundice la transparencia, en la medida en que exijamos más de los funcionarios públicos la rendición de cuentas, una buena conducta apegada a la legalidad, eso se va a ir resolviendo. Por eso debemos apostarle, y la auditoría ciudadana es importantísima en ese sentido, de que esté vigilante del buen accionar de los funcionarios públicos. ¿Qué piensa el alcalde de Apopa, alcalde de su partido, capturado por amenazas? Bueno, no conozco el caso. Lo único que conozco es lo que ha salido en los medios de comunicación. Traté de comunicarme con la familia de él, pero no he podido. Esperaría poder, para dar una opinión sobre de qué se trata, en qué consisten esas supuestas amenazas de las que se le acusa al alcalde y qué elementos probatorios existen, antes de dar una opinión. Como alcalde, creo que él es un buen alcalde. De hecho, fue reelecto por un amplísimo margen, producto de que está bien evaluado por los ciudadanos de Apopa, y no pudiera vertir opinión. Solo espero que se respete el principio de presunción de inocencia y que se le siga un debido proceso. Si esto es un malentendido, pues que se aclare, y si en algún momento llegara a comprobarse algún grado de culpabilidad, pues que se someta a la justicia. Volviendo sobre el tema del diálogo, de las pandillas, de ahora esta situación a futuro, ¿cómo vamos a enfrentar el tema? Porque usted decía, hay que seguir dialogando, pero ahora todo diálogo con las pandillas está prácticamente vedado a cualquier persona o a cualquier posibilidad. Entonces esto va a profundizar la violencia, vamos a ir a la guerra, como en algún momento dijo el presidente Sánchez Serén, esta es una guerra. Entonces, ¿en qué condición queda todo este proceso? Mira, yo siento que ha sido un error el satanizar el diálogo, como decía anteriormente. Creo que puede ser un elemento valioso para poder sacar a gente de la violencia, sacar a gente de estos grupos, de las pandillas, pero se le puede empezar a apostar fuertemente a la reinserción también. Al resolver el hacinamiento carcelario se están tomando algunas acciones en ese sentido. La Dirección de Centros Penales siento yo que está haciendo un buen trabajo en buscar soluciones a ver de resolver el hacinamiento carcelario. De hecho, se está invirtiendo y les hemos aprobado fondos en la Asamblea Legislativa para hacer algunas ampliaciones de centros penales, algunas granjas temporales, etcétera, que eso va a venir a aliviar. Se les ha aprobado también en la Asamblea Legislativa una medida donde algunos reos que hayan cometido delitos menos graves puedan hacer trabajos sociales para reducir sus condenas y salir más temprano de la cárcel, que al mismo tiempo les permita aprender otros oficios, etcétera, que es otro elemento importante para resolver el hacinamiento carcelario. Debe trabajarse y debe invertirse recursos en coordinación con las alcaldías, las iglesias, las ONGs, los líderes locales y las organizaciones comunales para trabajar en la prevención. Debemos trabajar en los jóvenes, debemos masificar el deporte. Creo que es una herramienta importantísima para mantener a los jóvenes ocupados en actividades de sano esparcimiento, fuera de la violencia, de hacerlos menos vulnerables a ser reclutados por estos grupos, porque de nada serviría si estamos siendo efectivos en la represión. Y por cada 3, 4 pandilleros que están metiendo a la cárcel, estos grupos están reclutando 10, 15 jóvenes a estos grupos, y no es la de nunca terminar. Y ningún plan que únicamente se centre en el elemento represivo va a ser efectivo y sostenible en el tiempo. Debemos apostarle a la integralidad. Nosotros le hemos presentado al gobierno una serie de propuestas, una serie de medidas integrales que las están empezando a tomar en cuenta. Y ojalá esto continúe, ojalá este clima de diálogo favorable, de diálogo real y sincero que ha liderado el vicepresidente de la República, que yo lo felicito por eso en el tema de seguridad, y que ha logrado algunos resultados por consenso con la concurrencia de todos los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa, se continúe dando y se amplíe más a temas de la prevención, porque sin la integralidad de un plan no vamos a resolver este problema. La Sala de lo Constitucional le agregó un elemento
a esta discusión al decir que es inconstitucional el hacinamiento, es decir, pone énfasis en esto. Esto requiere recursos, esto requiere una visión más amplia del problema. ¿Facilita o no la resolución de la sala, el diálogo? Yo creo que sí, facilita a poner en conciencia que si no resolvemos el hacinamiento carcelario, difícilmente vamos a lograr esa función de rehabilitación que deben cumplir los centros penales, ¿verdad? Que está enmarcada en nuestra Constitución. Entonces, sí es uno de los elementos importantes y creo que la resolución de la sala es positiva en el sentido de que crea conciencia en los legisladores y el Ejecutivo para resolver y enfrentar este problema de manera decidida. ¿Eso moviliza la visión de presupuestos, de recursos? ¿Qué habrá que hacer? ¿Trabajar en función de esa agenda que plantea la resolución o la agenda que el gobierno tiene planificado? Porque al final aquí la situación va a ser nuevamente discutir sobre recursos. Yo creo que la priorización de recursos es algo que debe mejorarse muchísimo. Bueno, a mí me gustaría ver que los policías estén mejor equipados, que tengan radiopatrullas funcionando, que tengan mejores armas, chalecos antibalas, más recursos para combatir la criminalidad, que las delegaciones de la policía estén en buen estado, en lugar de ver tanto recurso que se despilfarra en publicidad engañosa, ¿verdad? Y en salarios excelentes para algunas jefaturas o en más de 40,000 plazas nuevas que hay en los gobiernos del FMLN que han servido para los militantes y activistas de ese partido, para el clientelismo político. A mí me gustaría ver más recursos mejor priorizados en las áreas prioritarias de las cuales el resolver el hacinamiento carcelario debería ser una de las principales prioridades en el marco de enfrentar la inseguridad del país. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido verdaderamente un placer tenerlo en este programa, conocer sus perspectivas y puntos de vista sobre estos temas. Muchas gracias, Rafael. Vamos a ir al tráfico y enseguida continuamos con lo último que nos resta de programa.